Hola, buenas tardes. Soy Carlos Goyonet, el conservador jefe de fotografía de Fundación MAFRE, y quería dar la bienvenida a este primer ciclo de conferencias organizadas por el KBR bajo la dirección de Marta Dao con el título de Fotografía y Exposición Saberes Cruzados, que cuenta con una excelente nómina internacional de conferenciantes que han trabajado sobre el tema. Desde que inauguramos el KBR el pasado octubre, el centro ha tenido una acogida extraordinaria con algo más de 40.000 visitantes, pero todas las actividades educativas, conferencias, talleres, etcétera, que estaban previstas y que darán vida al centro junto a las exposiciones, quedaron aplazadas por el COVID, con la esperanza de poder hacerlas presenciales. No ha sido posible y ahora que acabamos de inaugurar las nuevas exposiciones, no queríamos dejar pasar más tiempo para empezar a ofrecer distintas propuestas en torno a la fotografía. A partir de ahora, todos los martes del año, salvo alguna excepción y los periodos vacacionales, tendremos una conferencia desde el KBR online por el momento. Y en el caso de este ciclo que iniciamos hoy, los martes de marzo y abril. Ahora les dejo con Marta Dao, a quien agradecemos esta interesante y meditada propuesta que analiza el tema del ciclo de diversas perspectivas, así como a Olivier Lugon, que nos acompaña hoy, y a todos los conferenciantes que lo harán en las próximas semanas. Espero que disfruten de la charla. Gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, Carlos Goyonet. Hola a todos, buena tarde. Hola a todas. Muchísimas gracias por vuestra presencia tan numerosa y también por las muestras de interés de las que nos habéis dado muestras en estos días. Es un placer estar aquí y sobre todo quisiera agradecer a la Fundación MAFRE y a todo su equipo la generosa invitación de pensar en este ciclo y sobre todo de pensarlo con la posibilidad de desarrollarlo con la extensión y la intensidad como la que tendremos, como señalaba Carlos, con 8 conferencias. Y también, qué mejor ocasión, la apertura de un nuevo centro dedicado a la fotografía, como es el KBR, para plantear un ciclo que ha dedicado a pensar en las múltiples interrelaciones que la fotografía ha mantenido con el espacio expositivo, no únicamente pensando solo en fotografía como práctica artística, sino también atendiendo a esa gran heterogeneidad de roles, de funciones que la fotografía cumple en las exposiciones por su condición híbrida y transversal, al ser también instrumento de reproducción de otras obras, otros documentos, otros archivos, como también de soporte escenográfico, entre algunos otros. Para dejar el tiempo suficiente a que podamos aprovechar al máximo en estos tiempos virtuales más condensados a las contribuciones de la conferencia inaugural de hoy, a cargo de Olivier Lugon, al que presentaré enseguida, y también para que pueda quedar tiempo al final de su intervención para vuestras preguntas y comentarios, apuntaré de forma muy breve y esquemática algunos puntos que traza la constelación que dibuja este ciclo. En primer lugar, partir de la constatación de que las exposiciones no siempre han estado tan reconocidas, quizás como hasta ahora, como auténticos instrumentos de análisis, seguramente también por su carácter esencialmente efímero. En cualquier caso, las interacciones entre fotografía y espacio expositivo resultan realmente importantes porque han incidido drásticamente, podríamos decir incluso, en las ideas, en cómo pensamos la fotografía, que entendemos por ese gran campo que llamamos fotografía, así como la forma de hacer exposiciones y cómo articular el potencial discursivo de una exposición. En este sentido, también señalar la necesidad de situarnos en un enfoque cruzado, al que apunta el título, y que parte precisamente del reconocimiento de ese potencial especulativo que se despliega cuando fotografía y exposición pueden ser pensadas de forma entrelazada. En este caso, aunando saberes historiográficos o privilegiando los saberes historiográficos y también las experiencias curatoriales.
los ponentes que nos acompañarán a lo largo del ciclo, Anne Wilstacker, Jordana Mendelsohn, Jorge Ribalta, Florian Ebner, Laura González Flores, Nicoletta Leonardi y Elvira Diangani Ose, además de Olivier Lugon, son personas y figuras muy importantes en el campo de la historia de la fotografía y del comisariado. Creo que sus conocimientos y sus experiencias no solo nos ayudarán a situar mejor distintos factores fundamentales que anudan estas dos categorías, fotografía y exposición, en un sentido amplio y transversal en algunos casos, más concreto y específico en otros. Además, estoy segura que sus ponencias también contribuirán en individuar espacios de reflexión en aquello que no ha sido suficientemente pensado y atendido y que es fundamental integrar para poder pensar entre todos qué pone en juego una exposición como espacio fundamental de encuentro colectivo. Obviamente, este marco temático tan sumamente amplio, que además va a discurrir fundamentalmente a lo largo del siglo XX, con suficiente flexibilidad para situarnos en distintos momentos y geografías, implica cuestiones de muy diversa índole y simplemente apuntaría muy brevemente, muy esquemáticamente, algunas que atraviesan el ciclo, como por ejemplo el rol desempeñado por artistas muy célebres como podrían ser Lissitzky o Laszlo Moholy-Nagy, o mucho más tarde Franco Vaccari y Tillmans en la forma de transformar los usos escenográficos de la fotografía, pero también la puesta en espacio de las imágenes, o también, por ejemplo, los efectos de circulación masiva de algunas exposiciones pensadas para viajar a escala global, quizá la más célebre, The Family of Man, del 55, posiblemente la más visitada, pero también sobre la que más se ha escrito y más se ha debatido, pero a la que quisiéramos hacer referencia, obviamente, sin dejar de lado tampoco exposiciones mucho menos visitadas que luego con el tiempo han tenido un impacto muy significativo. Asimismo, mencionar que si esta historia de interrelaciones, en esta historia de interrelaciones, algunas instituciones han tenido un rol hegemónico, capital, estableciendo un canon de autores y prácticas en detrimento de otras, como ha sido el caso del MoMA, no menos importantes han sido los contrarrelatos que han cuestionado los planteamientos y los criterios con los que se había operado desde esta institución la inscripción de la fotografía en el museo, tal como sucede de manera muy importante a partir de los años 70. Y por último, recordar simplemente que tan solo hace 40 años, muy poco tiempo, pues, que la fotografía como práctica artística empieza a ser pensada para ser estrictamente expuesta, siendo anteriormente fundamentalmente una práctica editorial, si excluimos también las prácticas de la fotografía utilitaria y vernacular, por supuesto. En todo caso, atender a las múltiples interrelaciones que se han establecido entre artistas, fotógrafos, comisarios, historiadores, instituciones, privilegiando una perspectiva material de la fotografía, creo que es una de las contribuciones más importantes del enfoque de Olivier Lugon, nuestro conferenciante de hoy, cuyos ensayos han contribuido notablemente en situar la exposición como un lugar privilegiado de observación. Además, sus contribuciones marcan en muchos sentidos la propuesta y la articulación de este ciclo, y por ello es un honor tenerle hoy aquí y un placer enorme que sea él quien imparta esta conferencia inaugural. Olivier Lugon es historiador de la fotografía, profesor en la Universidad de Lausanne y es especialista en fotografía del siglo XX, historia de la escenografía expositiva y de la proyección.
Además de numerosísimos artículos, es internacionalmente conocido por su libro El estilo documental de August-Sandra Walker-Evans, publicado en el 2001, del que hay traducción castellana por Ediciones de Universidad de Salamanca, y un libro absolutamente clave para muchísimos docentes, investigadores y artistas. También es autor de Fix Animé, Croisement de la photographie du cinéma au XXe siècle, que codirigió con Laurent Guido, Exposición en Medias, Fotografía, Cinema y Televisión, a la Gelom 2012, y más recientemente a Nicolas Bouvier, iconographe. Además, desde el año 2017 codirige junto a Christian Joschke la revista Transborder, Photographie, Histoire, Société, editada por Mácula, una auténtica maravilla editorial que recomiendo vivamente que podáis consultar cuanto antes mejor. También ha sido cocomisario de la exposición Diapositive, Histoire de la Photographie Projetée, que se presentó en 2017 en el Museo de Lausanne, del Élysée de Lausanne. Además, actualmente prepara una exposición sobre el cineasta y fotógrafo Henry Brandt y otra muestra sobre las relaciones de la fotografía y la relojería. Recientemente, además, ha dirigido 2 proyectos de investigación colectiva tanto sobre la historia de la exposición de la fotografía en Suiza en el siglo XX y sobre la historia del microfilm. Bienvenido, señor Olivier Lugon, bienvenue. Es un enorme placer tenerle hoy aquí. Enseguida le paso la palabra y aprovecho también para recordarle al público que la charla será en francés, que tenéis una pestañita abajo a la derecha a través de la cual podréis escuchar la traducción simultánea a cargo de Geneviève Perrin, y señalar también que la intervención de Olivier Lugon durará aproximadamente 1 hora y que luego podremos charlar con él unos 15-20 minutos y que quizás, como sois muy numerosos, no esperéis al último momento para enviar vuestros comentarios o vuestras preguntas. Si os van surgiendo ideas que queráis compartir o preguntas concretas, y lo podéis ir haciendo en el chat, y María Faf y yo iremos recogiendo lo mejor que podamos vuestros comentarios e intervenciones. Muchísimas gracias y muchísimas gracias, Olivier Lugon, por estar aquí con nosotros. Le cedo la palabra. Sí, muy bien, muchísimas gracias. Voy a empezar por dar las gracias calurosamente a la Fundación MAPFRE, KBR y sobre todo Marta Dao. Muchas gracias por haberme invitado a poder participar en esta serie tan informativa y prometedora, esta serie de conferencias. Mi propia presentación no va a ser una conferencia, digamos, auténtica, es decir, un estudio de caso que se podría centrar en un aspecto en particular, más bien va a ser una sucesión de reflexiones un poco generales que voy a presentar, que voy a proponer a partir de algunos estudios puntuales que yo he llevado a cabo desde hace casi 25 años ahora sobre el tema de las exposiciones, y esto me permite precisamente presentar algo, digamos, un poco panorámico, aunque, claro, voy a hablar sobre todo de los años 20 a 50. Pero por una parte, porque efectivamente es una sesión inaugural, así que voy a presentar ideas generales, y también porque esto me permite tener la ocasión para mí un poquito de volver a poner en perspectiva los distintos trabajos puntuales que yo he realizado durante todos esos años. Y finalmente me hago una pregunta: ¿por qué la cuestión de la exposición de la fotografía, digamos, es interesante, importante y merece que la estudiemos? ¿Por qué? Bueno, pues para situar un poquito el trabajo, yo me parece que sería muy bueno recorrer un poquito o recordar mi recorrido, no porque sea excepcional, al contrario, porque a lo mejor podría plasmar o, digamos, podría presentar un interés más colectivo.
que se ha desarrollado desde hace unos 30 años para este tema. Yo empecé a interesarme por la cuestión de las relaciones entre fotografía y exposición en los años 90. En el momento de la llegada de lo que Jean-François Chevrier llamó la forma cuadro. Es decir, y Marta lo ha dicho, es decir, la llegada de una fotografía que ya de inicio ha sido pensada para la situación expositiva y que también tiene una razón de ser que está en la exposición. Pero lo que a mí me ha parecido paradójico con el tiempo frente a esta fotografía es que si efectivamente ha sido concebida para una situación expositiva, cada imagen también ha sido pensada para no cambiar, sea cual fuera la situación de la exposición. Eso es como un cuadro. Un cuadro per se es algo que se hace para una exposición, pero tiene una especie de autonomía que resiste a cualquier cambio de contexto, de interrelación con las imágenes o puesta en relación de las imágenes. Un objeto paradójico, por lo tanto, hecho para la exposición, pero nunca transformado por la exposición, diría yo. Y los años 90 para mí ha sido un momento en que yo he empezado a concentrar mi trabajo en la Alemania de los años 20 y yo he descubierto exposiciones de fotografías ahí que tenían como tema la fotografía, pero que también trataban la fotografía de una manera muy distinta. Aquí también no tenemos ningún cuadro, es decir, que la mayoría de estas imágenes no han sido tomadas para estar en esta situación y por lo tanto estas imágenes han sido transformadas por su puesta en exposición. La exposición es activa. Bueno, pues transforma efectivamente los formatos o transforma a veces el estatus de las imágenes. Hay imágenes científicas, imágenes documentales que se presentan así de repente en la pared. Así que, por lo tanto, estas numerosas exposiciones, la más conocida, claro, es Film und Foto, pero de todos modos no tenemos que alejar o aislar Film und Foto de otras manifestaciones muy numerosas que han sido itinerantes y que han tenido un poquito el mismo proyecto en estos mismos años. Entonces, hay toda una serie de exposiciones de fotografías, pero lo que me ha interesado cada vez más no son tanto las exposiciones de fotografías que tenían como tema la fotografía, sino más bien exposiciones con la fotografía, no de fotografía, sino con la fotografía. Exposiciones con muchos más temas que la fotografía, que utilizan la fotografía como una herramienta para presentar ideas, ya sea en el ámbito cultural, en el ámbito político, en el ámbito comercial, por ejemplo. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un hilo, efectivamente, que podemos sacar. Es decir, que ahí hay dos tipos de historias de relación entre la exposición y la fotografía que podemos narrar. Por una parte, la historia de las exposiciones de fotografías, y aquí enseño precisamente dos libros famosos hoy en día. La exposición de fotografías, el ejemplo sería Photo Show, ahí el libro colectivo dirigido por Alessandra Mauro, y para las exposiciones con la fotografía, bueno, pues ahí podríamos pensar efectivamente en el libro de Jorge Ribalta, Public Photographic Spaces. Y en mi caso ocurre que yo, bueno, pues me he ocupado más de las exposiciones. Bueno, he pasado de las exposiciones de fotografías hacia las exposiciones con las fotografías. Desde los años 90 tuve un proyecto. Quería escribir un libro basado en este tipo de exposiciones, como Lissitzky, el Bauhaus, los años 20 a los años 50. Esto es lo que quería inspirarme.
pero nunca he escrito este libro porque cada vez que yo pensaba que iba a empezar a escribir este libro, cada vez que quería empezar, descubría una síntesis, descubría unas nuevas exposiciones, porque cuando uno sale de unas exposiciones de fotografías, exposiciones que utilizan la fotografía, es algo que efectivamente que prolifera. Hay una proliferación, no sabemos dónde parar, dónde detenernos, y luego es muy difícil saber también, frente a la diversidad de todas esas exposiciones pedagógicas, políticas, comerciales, pues es muy difícil saber si todo esto puede construir una historia coherente. Y yo creo que eso es un punto de verdad importante. Bueno, pues como lo ven ustedes aquí, bueno, ahí precisamente en la tapa del libro de Jorge Ribalta, la fotografía interactúa con otros medios. Tenemos el texto, tenemos partes impresas, elementos tridimensionales, etcétera, etcétera. Bueno, pues sería legítimo escribir una historia de estos renuevos, digamos, de la exposición, estas renovaciones de la exposición, lo que llamamos el exhibition design o la escenografía de exposición, a partir de solamente la fotografía. Bueno, pues ocurre que la historia de la escenografía de exposición en el siglo XX ya ha tenido muchos relatos, ha sido escrita por parte de gente que se han focalizado en la fotografía. Burlow, por ejemplo, Ulrich Pohlmann, también Christopher Phillips, Kemp y algunos investigadores ajenos a la fotografía han criticado, de hecho, lo que ellos piensan que es una sobredeterminación de la fotografía en la historia de las renovaciones de las prácticas de exposición. Estoy pensando en un artículo de dos investigadores franceses, Elke Mitman y Jean-Christophe Royoux, que piensan que nos hemos focalizado demasiado en la fotografía. Y, por lo tanto, la cuestión, esta cuestión a mí me parece que no es totalmente ilegítima. Y yo también me he hecho muchas preguntas, pero ocurre, a mi modo de ver, que si tomamos como fuente las primeras obras que al final de los años 40 o principios de los años 50 intentan asentar una historia coherente de la escenografía de exposiciones por medio de ejemplos históricos y contemporáneos de exposiciones interesantes, como este libro muy importante de Richard Paul Lohse, New Design in Exhibition, Nuevos Conceptos de la Exposición. Sin embargo, pues esto, lo que nos asombra es el lugar de la fotografía ahí. La mayoría de los ejemplos que nos da Lohse involucran la fotografía. Y, por lo tanto, a mí me parece que efectivamente nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Cómo explicar esta importancia efectiva, me parece a mí, de la fotografía en las renovaciones de las formas de la exposición? Ahora bien, hay muchas explicaciones, podríamos hablar de esto un poco más tarde. Solamente voy a hablar de 3 explicaciones. Primeramente, efectivamente, ahí tenemos una infinidad de motivos que la fotografía permite introducir en la exposición. Podemos introducir en una exposición, por medio de la imagen fotográfica, cualquier objeto, cualquier acontecimiento, evento, proceso o también persona. Es un punto importante. Luego, otro punto que a mi modo de ver ha sido muy importante en los años 20 a 60, es que la fotografía, frente a otras formas de imagen, la fotografía es una imagen económica, poco cara, es decir, barata. Me parece que esto es absolutamente esencial. Hoy en día, 20 o 30 años de la forma cuadro, o 20, 30 años después de la forma cuadro, tendemos a pensar que si una fotografía queda expuesta en una exposición es porque tiene un valor, y que incluso el hecho de que se la exponga va a aumentar su valor, el valor simbólico, el valor social y el valor comercial o mercantil.
Por lo tanto, una exposición presentada, una fotografía expuesta en una exposición también luego, después de su paso por la exposición, pues va a tener una plusvalía que le da la exposición y luego será coleccionada. Me parece que en los años 20 hasta 50 es exactamente lo contrario antes. Una fotografía de exposición o de este tipo de exposición es una fotografía sin valor y que fundamentalmente es una fotografía tomada para luego tirarla después de la exposición. Y es un caso muy especial de imágenes que se producen para luego tirarlas después de algunas semanas de mostración. Si la fotografía ha sido tan dócil, digamos, para estos usos expositivos, pues, y si la fotografía era más bien económica, barata, es porque es una imagen reproducible, pero una reproducibilidad muy especial, bastante diferente del modelo que propone Walter Benjamin, que es el modelo industrial, es decir, una imagen luego se repite de la misma manera en cada reproducción. Me parece que con la fotografía esto es un poco distinto. Es decir, que la fotografía puede cambiar cada vez que se la reproduce. A mí me parece que esto es un punto fundamental, absolutamente esencial de lo que es una fotografía. Podríamos decir que es una imagen que siempre se ve creada dos veces. Primeramente, tenemos, vuelvo al principio de la historia de la fotografía. Primeramente, tenemos una imagen que reproduce el mundo, es lo que vemos a la izquierda. Un hombre aquí reproduce un fragmento del mundo, otro hombre, pero la fotografía luego también sirve, en una segunda etapa, sirve para reproducir imágenes ya hechas, creadas, es lo que vemos aquí, y en este segundo gesto puede transformar estas imágenes. Me parece a mí que la historia de la fotografía se ha concentrado mucho en el primer momento de reproducción del mundo, cómo hacemos ver el mundo, y no se ha centrado suficientemente en el segundo momento. ¿Qué pasa cuando reproducimos una imagen, un negativo o una imagen preexistente? ¿Qué ocurre? Pues ocurren muchas cosas. Y precisamente es esta flexibilidad material, me parece a mí, que ha sido tan importante para la historia de la exposición. Una fotografía, cuando la queremos exponer, pues efectivamente tenemos mucha libertad. La podemos ampliar de una manera espectacular, como lo vemos aquí. Una imagen que ya no podemos ver, pero estaba en Barcelona esta imagen. Bueno, una arquitectura de imagen. Una fotografía también puede ser colocada en soportes muy ligeros, disociada de la pared. También puede ser pegada sobre múltiples superficies. También puede ser curvada, puede ser recortada, puede ponerse en movimiento y también puede ser proyectada. Y una vez más, estas transformaciones de las imágenes, transformaciones materiales y visuales de las imágenes, pues también cada vez son transformaciones de sentido. Hay una especie de maleabilidad física y también una maleabilidad semántica también de las imágenes. Ahora bien, lo que a mí me gustaría subrayar un poquito a partir de todo esto es que estos renovaciones de la exposición, bueno, aquí tenemos una proyección de diapositivas aquí. Bueno, pues lo que yo quería decir es que estos renuevos y renovaciones han involucrado también un renuevo bastante fundamental de lo que es
la experiencia expositiva, lo que define también un público de exposición, es decir, la relación individual, digamos, de los espectadores con la exposición y también lo que puede construir a nivel colectivo cuando uno está frente a este tipo de espectáculo. Y me gustaría ahora centrarme en lo que podríamos llamar la fotografía como, por ejemplo, fotografía que ha creado en el público de las exposiciones. Primeramente, me gustaría interesarme por lo que ha cambiado en la relación del espectador individual con las imágenes y luego me gustaría centrarme en lo que ha realizado en esta relación colectiva del grupo frente a una exposición. Es lo que quiero desarrollar. Me parece que relacionar estas dos cosas me permite también hacer una pregunta y plantear una cuestión que es bastante fundamental. Es decir, ¿la exposición es una experiencia individual o colectiva? Bueno, voy a empezar por la cuestión del visitante individual. Lo que a mí me ha impresionado cuando yo he empezado a trabajar sobre los años 20, los textos de Herbert Bayer, Lissitzky, Laszlo Moholy-Nagy, por ejemplo, etcétera, etcétera, es hasta qué punto ya desde el momento en que abandonaban su producción pictórica, fotográfica, incluso, por ejemplo, personal o gráfica, para una exposición, bueno, pues de repente, ahí, digamos, que ellos presentaban su investigación a partir de la cuestión del espectador, lo que no hacen cuando hablan de su pintura, o pueden hablar de esto como un objeto autónomo. Cuando llegan a la exposición parece que todo lo que está en juego es la figura del espectador, es decir, la relación también que se organiza entre el que mira, aquellos que miran y las imágenes. Y esto se ve muy bien con Herbert Bayer. Aquí tenemos una instalación muy famosa en París en 1930. Y lo que me parece bastante impresionante es que esto era una sala sobre arquitectura, la arquitectura del Vermont. En el catálogo del Werkbund, donde podría haber informaciones sobre lo que se exponía en la exposición. ¿Qué es lo que vemos? Esto, las imágenes han desaparecido y lo que cuenta ahí es la instalación per se, como si fuera efectivamente el contenido auténtico de esta presentación. Y por lo tanto vemos cómo, y esta era la idea de Bayer, vemos que la colocación de la fotografía se tenía que doblar, digamos, para ajustarse al cuerpo del espectador, a la movilidad del cuello, de la cabeza del espectador. Y vemos aparecer en este catálogo ahí una figura de espectador, sin duda, es el espectador más famoso de la historia del siglo XX, digamos. Esta figurita, este personaje pequeño con su traje masculino, ahí, que tiene un ojo por encima. Bueno, pues seguramente aquí lo han visto, constantemente va a retomar esta figura y parece interesante ver un poquito lo que pasa con esto. ¿Quién es? ¿Quién es este personaje? Y entre los puntos que podemos ver ahí, el primer punto es que siempre está solo. Yo creo que Bayer no concibe, o no le interesa, no concibe la idea de la exposición como una experiencia colectiva. Eso no. Luego está solo, pero está carente de cualquier rasgo singular que le podría individualizar. Al contrario, no tiene ninguna cara, no tiene rostro, casi parece que no tiene cerebro, no tiene ningún afecto, no tiene un bagaje cultural, no tiene ningún recuerdo, es solamente un ojo puro, auténtico, sobre algo. Y luego, otro punto importante es el carácter genérico que Bayer intenta
intenta concederle, es decir, un carácter genérico, es decir, un hombre blanco, europeo, aquí, de clase superior quizá, lo vemos efectivamente, claramente ahí tiene una corbata. Y para él, sin duda, eso significa un hombre, un ser humano, digamos, en su generalidad. Bueno, pues hay un poco de contradicción entre los dos. Es decir, que por una parte, Bayer quiere dar una libertad incrementada al espectador. Es decir, puede mirar en todas partes, puede elegir la imagen que quiera ver. Y por otra parte, reduce, digamos, al espectador a una sola figura, como si hubiese una especie de recepción genérica de la exposición. Me parece que esto es un punto importante, y en el centro de la tensión que ahí encontramos con Bayer, lo que vemos es que efectivamente lo que quiere enseñar Bayer es el poder del escenógrafo. Por una parte, parece dar un poder, digamos, al espectador, que ya tendría más libertad, pero por otra parte es su propio poder de escenógrafo que intenta asentar, y lo vemos en su sistema además, para que todo esto funcione. Es decir, la idea de Bayer es que la mirada siempre vaya a 90 grados sobre las imágenes. Para esto, si uno quiere que funcione correctamente, solamente hay un lugar en el espacio, solo un lugar donde efectivamente uno se puede situar. Es decir, que efectivamente hay libertad de movimientos del ojo, pero totalmente obligado y, digamos, prisionero en los movimientos de los pasos, del movimiento del cuerpo. Hay una tensión, y esto plantea una cuestión: ¿cómo se negocia la libertad del escenógrafo y la libertad del espectador? ¿Podríamos imaginar sistemas en donde una no vaya en contra de la otra? Y para Bayer, muchas veces, efectivamente, la una va en contra de la otra. El ejemplo más famoso es Road to Victory. Efectivamente, una gran apertura del espacio. El espectador puede mirar, puede ver en cualquier sitio, en cualquier lado, y sin embargo, sus pasos se ven obligados a seguir una rampa. Hay que subir. Luego, es una exposición de propaganda, además, para la entrada en la guerra de los Estados Unidos. Llegamos a un punto de ruptura de Pearl Harbor, que es el lugar más alto. Hay que subir allí. Uno llega a la cumbre, digamos, y luego uno tiene que volver a bajar. El recorrido es más fácil, y ahí enseñamos, bueno, pues la fuerza de ataque de los Estados Unidos, y efectivamente la seguridad de que los Estados Unidos van a ganar la guerra. Es decir, que aquí se tiene en cuenta el cuerpo del espectador como un elemento dinámico que participa en la exposición. Y esto es un medio de obligar más todavía al espectador, es decir, darle un mensaje no solamente por lo que ve, por los ojos, sino por su experiencia de recorrido, de ambulación entre las imágenes. Por lo tanto, me parece que esto es una cuestión bastante importante, esta cuestión efectivamente de libertad y de obligación, de negociación entre dos poderes, digamos. Efectivamente, hemos hablado muchísimo de esto a propósito de la Family of Man, y desde hace algunos años hay una especie de renuevo, digamos, de los estudios sobre Family of Man, una relectura, una nueva lectura de Family of Man. Y entre estas nuevas lecturas, estoy pensando en la de Fred Turner, por ejemplo, tenemos esta idea efectivamente de que Family of Man era una forma de exposición que precisamente, digamos, festejaba la libertad del espectador. Es decir, que cada espectador se veía libre de elegir la imagen que quería ver, ir hacia adelante, volver hacia atrás, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, efectivamente, es lo que enseña Fred Turner, un modelo de exposición democrática, pluralista, antiautoritaria.
Ahora bien, en cuanto a Family of Man, yo tengo dudas. Por una parte, yo creo que un poco como el cine, por ejemplo. Bueno, es el modelo del cine, efectivamente, el que seguimos. Aquí tenemos la idea aquí de una lectura lineal de la exposición y de su discurso. Es una exposición pensada para una multitud, también un poco como el cine, efectivamente, mismo modelo, y cuando vemos las imágenes con la gente, uno se pregunta cómo podría ser posible volver atrás. Efectivamente, yo creo que ahí el público está atrapado en el flujo, incluso en la colocación. Por ejemplo, este ejemplo, la entrada de la gran sala, pues ahí efectivamente llegamos desde la derecha, acabamos de ver una secuencia sobre niños y aquí tenemos ahí el arranque en la vida, el inicio de la vida en la edad adulta con estas imágenes de libertad. Ahí tenemos un buceador y ahí en el suelo tenemos pájaros que vuelan por encima del mar. Ahí, ¿qué es lo que hacemos? Celebramos la libertad y una nueva idea de colocación con esta imagen que, digamos, cuelga del suelo, que está colocada en el suelo. Ahí me parece que, aunque Bayer no ha hecho esta posición, ahí tenemos un poco la intención de Bayer. Una razón para colocar esta imagen es evitar que los espectadores se vayan a la derecha y tengan la obligación de seguir hacia la izquierda. Así que la imagen per se de la libertad aquí es un instrumento de obligación, aunque la palabra es un poco fuerte, del desplazamiento, digamos, del visitante. A mí me parece aquí, efectivamente, que siempre hay una forma de complejidad en la libertad. La libertad que parece darse al espectador, esta libertad, también a lo mejor podría ser un nuevo medio o quizá más poderoso de poder controlar al espectador con esta coacción. Y de hecho, desde los años 50, encontramos o hay críticas de este tipo de modelo al estilo Bayer, digamos, lineal, coercitivo, sea cual fuere la apertura del espacio. Y me gustaría dar un ejemplo que para mí es un contramodelo, digamos, una exposición mucho menos famosa que también tuvo lugar en la Bienal de Milán, Bienal de Arquitectura de Milán en 1951, una exposición de arquitectura, una vez más, como la Sala de Bayer en París. Y ahí, de verdad, es una exposición que intenta utilizar la fotografía como una arquitectura, de alguna manera. Y por lo tanto, pues sí, efectivamente intenta facilitarnos una experiencia arquitectónica de la fotografía haciéndose una pregunta sobre lo que esto implica. Aquí, el recorrido es un recorrido libre, no hay ninguna linealidad, tampoco ninguna información sobre las imágenes, no hay ningún pie de foto, por ejemplo, y cuando uno entra, aquí tenemos la entrada y uno intenta entender lo que quieren darle como mensaje. ¿Qué es lo que tienen? Pues un texto que dice que se la tiene que arreglar solo, ¿de verdad? Efectivamente, ahí, en su explicación de esta exposición, Ernesto Rogers dice claramente que esta exposición ha sido concebida contra las exposiciones paternalistas, como las llama él. Es decir, que el espectador, efectivamente, pues no recibe unas instrucciones con el mensaje predeterminado cuando llega. Lo que ve de alguna manera es la imagen de sí mismo, de nuevo, es decir, una imagen de un espectador, pero aquí fotográfico, es decir, un hombre blanco, pero más individualizado aquí en este caso, que también él conoce la experiencia y experimenta la arquitectura, lo que tendrá que hacer luego entre las imágenes.
Por lo tanto, ¿qué es lo que hay? Uno se enfrenta a este montaje de imágenes que no se detiene ahí. Las relaciones entre imágenes siempre cambian. Hay proyectores en el suelo, lo cual hace que de manera constante, al mismo tiempo que uno mira las imágenes, pues hay la sombra de uno mismo, ahí proyectada. Es decir, que siempre se recuerda al espectador su propia presencia como instancia interpretativa. Lo mismo para precisamente la gravilla. Hay todo el suelo, efectivamente, tiene gravilla, es decir, ahí es un poco difícil andar. Uno oye sus pasos sobre la gravilla, por lo tanto, uno no puede tener la experiencia de la exposición o mirar estas imágenes sin, al mismo tiempo, tener conciencia de manera difusa de la propia relación de uno mismo con estas imágenes y uno mismo como agente de puesta en relación de las imágenes y como intérprete de este montaje. Y por lo tanto, a mí me parece que es un buen ejemplo, efectivamente, un buen ejemplo de las investigaciones que han sido llevadas a cabo sobre la búsqueda de una individualización, máxima individualización de la visita expositiva. Y aquí estamos en la Italia postfascista, en 1951, y a mí me parece efectivamente que hay una resonancia política, aunque la exposición no tiene nada que ver con la política a priori. Pero, sin embargo, aquí hay esta idea de una individualización muy importante al máximo del espectador. Y por lo tanto, ahora me gustaría pasar a la cuestión inversa, digamos. Aquí yo he hecho una pregunta. ¿La exposición como experiencia individual es posible? Bueno, ahora voy a decir, ¿la exposición también es una experiencia colectiva? Otra cuestión. No tengo la respuesta. No puedo contestar a esta pregunta. Pero esta pregunta a mí me parece que también es una pregunta que ha sido importante y ha sido tratada de distintas maneras. Y me gustaría solamente tomar dos ejemplos muy importantes sobre esta cuestión. Y aquí me gustaría concentrarme sobre un punto importante que ha permitido de alguna manera, que nos ha permitido hacer una recepción de la fotografía que normalmente es una imagen con un formato pequeño, individualizado, una experiencia colectiva. Lo que es importante aquí es la posibilidad de ampliación de la imagen fotográfica a la escala de la arquitectura y también, y a mí me parece que es un modelo esencial, a escala del cine. Es absolutamente esencial en los discursos de los años 30 sobre lo que llamamos el fotomural, es decir, una fotografía pensada a escala de la pared en los años 30, de verdad. El fotomural es un nuevo medio, digamos, un nuevo medio que produce muchísimos discursos. Y una cuestión recurrente es la siguiente, la relación entre esta imagen y el cine. ¿Cuál sería el más fuerte de los dos? Etcétera, etcétera. Y a mí me parece que una de las cuestiones que hace o que plantea el fotomural en esta relación con el cine es la búsqueda, para algunos, la búsqueda de una constitución de la exposición como una experiencia colectiva, lo cual podríamos decir es como una sesión de cine. Voy a tomar un ejemplo solo, que es el ejemplo del Tercer Reich. Bueno, me parece que ahí, bueno, pues podríamos encontrar otros ejemplos más allá del nazismo, que es un caso muy especial, pero los dos ejemplos que voy a presentar son bastante importantes. Esta especie de voluntad de querer hacer de la visita de la exposición fotográfica un ritual colectivo y comunitario. ¿Y cómo podemos hacerlo?
Bueno, pues para esto, el gran formato aquí, bueno, pues lo habíamos visto ya en 1931, es decir, antes del nazismo. Aquí vemos hasta qué punto se utiliza para producir una especie de shock o de extrañeza, digamos, en esta imagen ampliada. Y 2 años más tarde es muy diferente. Aquí más bien tenemos un espacio ilusionista en el que estamos ahí inmersos a modo de panorámica. Aquí tenemos la inauguración de una gran exposición, la primera sala aquí, apertura de una inauguración de una exposición de la fotografía de cámara en 1933. Y aquí, ¿qué es lo que nos rodea? Estas imágenes nos rodean. Y como en cualquier gran exposición, bueno, pues uno va individualmente, entra en la exposición y ahí tenemos la idea de crear una pausa. Es decir, que uno se tiene que parar para sumergirse en estas imágenes. ¿Y qué es lo que representan? Representan imágenes de multitud. Solamente uno se efectivamente sumerge en estas imágenes de un imaginario colectivo, y el hecho mismo de sumergirse ahí crea una aproximación entre aquellos visitantes que están ahí en el mismo momento. Por casualidad, hay una aproximación de lo que podría ser una imagen, digamos, una especie de comunidad ilusoria. Y efectivamente, aquí esta estrategia la encontramos aquí al máximo 4 años más tarde. Es decir, una vez más, aquí, en una exposición centrada en la fotografía y que quería enseñar aquí los resultados, digamos, de los 4 primeros años de Adolf Hitler en el poder, y en el momento de entrar, pues uno se enfrenta. Esta es la inauguración. Bueno, no todos los días pasaba lo mismo, no. Ahí era la inauguración, aquí con coros, músicos, etcétera, etcétera. En cambio, digamos que esta manera de transformar la exposición en una especie de acontecimiento ritualizado y comunitario se puede perpetuar perfectamente más allá de la inauguración, puesto que estas imágenes inmensas en realidad era lo que llamaban libros. En el centro de cada imagen tenemos, digamos, ahí charnelas, goznes, y en unos intervalos regulares las páginas de estos libros pasan. Es decir, que hay un desfile de imágenes, una especie de slideshow sobre soporte de papel que está ahí. Todo esto con una difusión de música, una difusión de comentarios y también un acompañamiento de flashes, de proyectores, un acompañamiento luminoso, es decir, todos los aspectos del cine descompuestos. Ahora bien, lo que esto produce una vez más es un momento de pausa. Uno se detiene ante estas imágenes. Y una vez más, hay un intento para constituir entre aquellas personas que están ahí una especie de sentimiento, de sensación de comunidad, mientras que efectivamente estamos ahí, una especie de feria comercial. Quieren proponer una ritualización. Y ahí efectivamente yo veo una especie de contradicción entre esta búsqueda o esta exacerbación del momento, un momento que se tiene que vivir como excepcional, un momento que tendría que ser excepcional de una visita, de una exposición, que solo se puede hacer aquí y ahora, y la naturaleza fundamentalmente reproducible de las imágenes que se utilizan y que son fotografías. Y esto, a mi modo de ver, plantea una cuestión bastante fundamental para la historia de las relaciones entre fotografía y exposición, y es cómo se negocia la lógica que podríamos llamar
centrípeta de la exposición es un lugar y un tiempo particular que atrae hacia ella misma a un público para que tenga una experiencia única de este lugar y de este momento. Y luego la lógica de la fotografía, que casi está a la inversa, centrífuga, una imagen que puede ir a todas partes en cualquier momento y puede ser asequible en cualquier momento en todas partes. ¿Cómo? Vamos a ver cómo se pueden encontrar estas dos lógicas. ¿Cómo reunirlas? ¿Qué es lo que produce fundamentalmente cuando uno visita una exposición? ¿Qué es lo que produce el que efectivamente hay un evento espacial, temporal, especial, particular, y el hecho de que estas imágenes que constituyen este evento y acontecimiento estén disponibles en todas partes, en cualquier momento? De verdad, yo pienso que hay algo bastante importante ahí que está en juego, efectivamente. Y a mí me parece que aquí, pues, encontramos otras respuestas a esta negociación de las relaciones entre el aquí y ahora y la reproducibilidad. Y un ejemplo es Family of Man. Una exposición que quería construir, más que cualquier otra, la idea, bueno, no solamente de una comunidad, sino de una familia. Visitar la exposición tenía que ser el tener la sensación como ser humano de que uno formaba parte de una familia. Eso es lo que quería hacer experimentar, y sin embargo será una exposición con 10 ejemplares que van a viajar simultáneamente en todo el mundo. Esto, bueno, pues ¿qué es lo que produce esto? Bueno, hay un punto muy importante del tipo de técnico de colocación privilegiado por Bayer y también por Paul Rudolph en Family of Man, y es que cuando uno mira las imágenes, uno puede ver también los demás espectadores. Me parece que esto es un punto de verdad sumamente importante. Esto forma parte de la estrategia, es decir, que no solamente uno se reconoce en las imágenes de los humanos que está uno mirando, y también y sobre todo uno siente, experimenta que la emoción que uno siente frente a estas imágenes es una emoción compartida con gente que está ahí por casualidad al mismo tiempo que uno mismo. Y aquí también encontramos una imagen de multitud en la entrada. Cuando uno entraba en la exposición, había que pasar por este pórtico de la multitud, pero parece que es una multitud. Bueno, es una multitud muy diferente, claro, de las multitudes nazis. Efectivamente, es muy distinta. Es el entierro del rey de Inglaterra, muy diferente, pero también es una experiencia diferente de la multitud, sobre todo cuando la exposición luego se va de gira. Bueno, aquí tenemos 2 etapas, en Roma y en Tokio. Y por lo tanto, la experiencia de la multitud, pues efectivamente, ahí es una experiencia fuerte, muy fuerte. Ahora, lo que a mí me parece importante, más allá del hecho de que hagamos esta experiencia de una comunidad de recepción con la gente que está ahí al mismo tiempo que uno mismo, también está el hecho de que cuando uno visita la exposición, uno sabe que la exposición ha ido a otras partes, que la exposición ha sido presentada en otras partes del mundo en el mismo momento, quizá, y que la experiencia que uno comparte con aquella gente que uno ve, gracias a la reproducibilidad fotográfica, es algo que comparte uno también con gente de otros continentes. Y por lo tanto, esto es algo que construye una imagen, digamos, de la comunidad que se desmultiplica, casi podríamos decir también que se globaliza, podríamos decir, y por lo tanto que, digamos, es la prueba de que las imágenes o la prueba de lo que las imágenes muestran. Es decir, que el mundo entero reacciona de la misma manera en una forma de unidad frente a esta exposición. Y esto
según mi parecer, es un punto muy importante, cercano de la experiencia del cine. La experiencia del cine también es un poco esto. Bueno, el cine antes de la COVID, claro. Las salas de cine pues tenían esta experiencia, una experiencia compartida con gente que uno puede oír, a lo mejor, que están ahí con uno mismo, que se comparte con ellos, con otras personas, con otros humanos y también en otras partes porque hay otras copias de películas. Hay estrategias de exposiciones que de verdad intentaron dar a la exposición fotográfica esta calidad, de verdad. Otra diapositiva ahí, otra. Aquí otro ejemplo. 10 años más tarde, una exposición muy cercana de Family of Man y esta vez una exposición europea, la Exposición Mundial de la Fotografía. En el anuncio de la exposición se explica que la inauguración tendrá lugar en 7 ciudades distintas. Es decir, que aquí la exposición se presenta en 7 ejemplares, digamos, y cuando uno va a la inauguración, uno sabe que está aquí con gente y también con otra gente al mismo tiempo en otras partes, de alguna manera, frente a estas mismas imágenes. Y por lo tanto, bueno, pues esta estrategia de extensión de la experiencia del aquí y ahora, merced a la reproducibilidad fotográfica, a mí me parece que esto es algo importante y el objeto que ha ido más lejos es un objeto poco conocido, exposiciones que parecen muy modestas por su formato, y son las exposiciones producidas durante algunos años por el Life Magazine, esta revista de Life Magazine al final de los años 40, cuando precisamente cada semana, bueno, pues el Life Magazine alcanza millones de personas. Life Magazine, esta revista, ha pensado necesario transformar algunos reportajes ya publicados en la revista Life, transformar esos reportajes en exposiciones y, por lo tanto, para algunos de estos reportajes, y entre ellos, entre las exposiciones de Life, vamos a tener una exposición de Edward Steichen en 1951. Es un modelo importante para Family of Man, me parece a mí. Bueno, pues aquí vamos a efectivamente sacar y copiar y reproducir estas exposiciones en centenares de ejemplares. Son exposiciones que pueden ser enviadas en cajas, simplemente muy fácil de colocar, y en todas partes en Estados Unidos, ahí en las bibliotecas, en las alcaldías, en grandes museos como el Met, como el MoMA, como la National Gallery, vamos a montar exposiciones de Life, de esta revista Life. Y para algunas exposiciones, bueno, pues aquí vamos a alcanzar 1 millar de ejemplares. Y por lo tanto, aquí, bueno, no me voy a explayar porque yo sé que Jordana Mendelssohn hablará de esta cuestión. A mí me parece que casi es difícil saber si estamos en el marco de una exposición o de una publicación. Bueno, aquí, bueno, hay una especie de edición de exposición, una edición expositiva, 1000 ejemplares, es, digamos, una buena tirada hoy en día. Y, sin embargo, el hecho de que esto se consuma como exposición es algo absolutamente central para la revista, por una parte porque efectivamente esto da una legitimidad para conquistar los espacios institucionales, pero también, y yo creo que efectivamente es un punto muy importante, también esto permite hacer que el consumo de la fotografía, que en Life Magazine, esta revista Life, que por definición es individual, privada, doméstica, pues hacemos de esto una experiencia
percibida como colectiva. Y aquí, para la exposición sobre Venecia, creada por Tom Marbury, que viene del MoMA de Nueva York, no es en este lugar que se hará la inauguración, sino en 70 ciudades distintas. Uno va a una inauguración sabiendo que en 70 ciudades distintas otras personas viven la misma experiencia que uno mismo. Aquí me parece que hay algo de verdad que se relaciona con esta estrategia un poco nacional o nacionalista incluso, que Life, el Life Magazine, es de la revista Life, tenía. Es decir, esta idea de constituir por medio de los medios un sentimiento de comunidad nacional americana, y el paso a la exposición, a mi modo de ver, de verdad, aunque estas exposiciones han sido olvidadas hoy en día, este paso por la exposición ha desempeñado un papel muy importante en el hecho de que ahí se, digamos, da un cuerpo, se encarna lo que Benedict Anderson ha llamado las comunidades imaginarias constituidas por los medios impresos, es decir, uno se imagina que uno forma parte de una comunidad con gente que uno no conoce, pues aquí uno ve efectivamente esta comunidad y aquella gente que está con uno mismo son, digamos, los relevos de una comunidad más amplia. Bueno, pues a mí me parece que lo que yo quería intentar enseñar hoy es cómo esta forma especial, particular de relación de la fotografía, arte reproducible, que tiene una singularidad, o esta relación de la fotografía con la singularidad de una exposición, ha tenido implicaciones sobre el renuevo de las formas de las exposiciones y también sobre el renuevo de lo que constituye, al fin y al cabo, un visitante de exposición, ya sea en su relación individual o en su relación colectiva con esta experiencia. Muy bien, bueno, pues me voy a detener aquí para que podamos hablar efectivamente. Un gran merci, Olivier. Muchísimas gracias, Olivier Lugon. Muchas gracias por esta conferencia magnífica. Realmente interesante por las múltiples vías de reflexión que se han abierto en este sobrevuelo interesante por ser sobre todo conceptual, no tanto geográfico o histórico, sino sobre todo por poner el acento en esas interrelaciones. Y también creo muy interesante respecto a esos movimientos contrarios, podríamos decir, ¿no? Esas contradicciones que usted ha ido señalando en diferentes casos y que me parecen muy importantes quizás a poner de relevancia para pensarlas antes de leerle algunos comentarios y preguntas que nos están enviando. Quizás sí, estas contradicciones, estas contraposiciones entre una aparente invitación a la libertad, al movimiento, a la disponibilidad de mirar las imágenes libremente, pero sin embargo coartadas por una limitación más invisible por donde hay que pasar o por donde hay que caminar o por donde marca el recorrido. Y esta misma dinámica, esta dialéctica, digamos, de contrarios, también muy importante en Family of Man, ¿no? Porque si bien es verdad que los sets de la exposición eran los mismos, sí es verdad que las problemáticas surgidas en determinados países
ante la elección de exponer determinadas imágenes u otras, fue sumamente problemática, porque justamente una exposición no puede ser la misma en diferentes lugares, ¿no? Quizás las imágenes son las mismas, pero el cambio de contexto y de comunidad precisamente dinamita esa imposición idéntica, irreproducible de lo que se quiere decir. Y creo que en su ponencia usted ha ido señalando con mucha pertinencia estas cuestiones. Bien, tengo algunas preguntas, pero antes quisiera dar prioridad a las que hemos recibido. La primera es de Bernardo Riego, que es profesor de la Universidad de Cantabria, y nos comenta en referencia al espectador de la modernidad, los ejemplos de Herbert Bayer. Mi pregunta es la siguiente: ¿cree usted que la disposición de las imágenes para un solo espectador en estas exposiciones no deberíamos ponerla en relación con la experiencia de la prensa gráfica de esos mismos años, cuando el fotograbado hace puestas en páginas fotográficas de carácter expositivas en las revistas de la época? ¿Cree usted, la repito, cree usted que la disposición de imágenes para un solo espectador en estas exposiciones no deberíamos ponerla en relación con las experiencias de la prensa gráfica de esos mismos años, cuando el fotograbado hace puestas en páginas fotográficas de carácter expositivo en las revistas de la época? Pues sí, me parece efectivamente. Aquí hay lazos muy fuertes, efectivamente, como intenté demostrarlo con la revista Life, el Life Magazine. Hay vínculos muy concretos. Estamos en una zona, efectivamente, donde es muy difícil saber si estamos en una revista ahí colgando de la pared o si estamos en una exposición o una revista que está en una mesa. Me parece que esto lo veremos, me imagino, se verán en otras presentaciones también y en otras conferencias, pero a mí me parece que el nacimiento per se, el inicio, digamos, del oficio de escenógrafo de exposiciones, que efectivamente me parece que se instala en los años 40, 50 en Suiza, es algo efectivamente muy presente, pues en parte es una especie de extensión del ámbito de acción de los grafistas, efectivamente, que es una corporación, un oficio gráfico, los grafistas que se instalan como oficio, profesión en estos años y que efectivamente, por medio de la exposición, salen de la página impresa y presentan mucho más allá de la página impresa en el espacio público, presentan técnicas que habían desarrollado en la página impresa. Y luego, una cosa más que me voy a permitir, voy a retomar la primera observación sobre Family of Man. Efectivamente, me parece que es una observación muy pertinente. Me parece ahí que efectivamente ahí lo que se tiene en mente es a lo mejor el caso bastante espectacular del paso de esa exposición en Tokio, donde la exposición efectivamente va a ser reconfigurada en Tokio y Edward Steichen efectivamente se va a negar, va a alertar a la embajada americana ahí para que se descuelgue la exposición que ya él no reconoce. Y por lo tanto es muy interesante efectivamente esto. Frente a esta cuestión de la libertad, Steichen efectivamente y los fotógrafos se lo han reprochado efectivamente en los años 50 cuando hace esta exposición, se apropia la imagen de los demás. Efectivamente, sea cual fueran las intenciones de los fotógrafos, pues ahí
hace que sea su propia cosa, su trabajo se basa en el reconocimiento de un poder del usuario de las imágenes y luego cuando otras personas que no son él, otras personas reutilizan lo que él había montado para reconfigurar esto, ahí dice que no, se niega totalmente. De verdad, hay una especie de contradicción ahí, en su relación con la fotografía, me parece a mí. Muchísimas gracias, muy interesante, efectivamente. Una cuestión que me gustaría plantearle, sobre todo habiendo leído varios de sus artículos o las presentaciones. Por ejemplo, bueno, son dos cuestiones distintas. La primera es usted en la presentación de Exposición y Medias hace una referencia a reconocer la importancia que toda exposición, incluso la más prosaica, en apariencia, siempre constituye un acto de figuración. ¿Recuerda este pasaje? ¿O en qué sentido usted entiende la exposición como un acto de figuración? Y continuaba, la cita empezaba diciendo interesarse a la exposición de los mass media como fotografía, cine, televisión, es abrir la cuestión más allá de los espacios artísticos y confrontar el enfoque estético a múltiples dimensiones económicas, sociales, estatutarias, que trabajan el campo cultural. Entonces me interesaba mucho esta idea de la figuración y en qué sentido, bueno, luego a continuación hablaba de que en este acto de figuración es importante tener en cuenta no solo los autores de las obras producidas, sino también de todos los que han intervenido. ¿Ça vous dit quelque chose o cette idée de figuration? ¿Eso le dice algo? Choisi l'exemple. ¿O he elegido un ejemplo incorrecto? No. La palabra no me dice nada. Bueno, sí, efectivamente, la exposición produce un discurso. Eso sí. Es algo totalmente cierto. Y luego es un discurso, y a mí me parece que es un punto muy importante que yo quería comentar. Y finalmente, bueno, pues yo temía explayarme demasiado, por eso no lo he dicho. Pero un discurso un poquito especial, me parece a mí, con respecto a lo que oímos en un discurso producido por un artista. Y es que yo tengo la sensación, si salimos de las exposiciones propiamente artísticas, siempre es una forma de discurso colectivo. Siempre hay una forma de colaboración entre los individuos, comisarios, escenógrafos, grafistas, arquitectos, fotógrafos, claro, también técnicos que producen las imágenes. Y, por ejemplo, es interesante, yo he enseñado, y a lo mejor a ver si puedo compartir la pantalla. A ver, voy a enseñar esto que es muy importante. Esta imagen, perdón, aquí, en el cartel de la imagen, aquí no está el nombre del fotógrafo Max Buchstaerts, aquí es el nombre de la persona que ha producido la ampliación, Edward Blum. Y por lo tanto, digamos que a mí me parece que esto nos obliga a revisar nuestras categorías de autores y, de hecho, con relación a mi propio trabajo, hoy en día yo tiendo más bien a volver a cuestionar la manera como yo he podido utilizar,
No, ¿cómo he podido percibir a gente como Bayer, por ejemplo? Como si fueran especies de autores de exposiciones, porque Bayer efectivamente intentaba asentar un oficio, es decir, que tomó la palabra, declaró intenciones, conceptualizó su trabajo, pero yo pienso que si miramos cómo concretamente las exposiciones han sido realizadas, vemos hasta qué punto hay interacciones muy complejas, incluso conflictos a veces, entre personas, distintas personas. Y me parece a mí que cada vez más tengo la sensación de que vale la pena efectivamente no considerar la exposición solamente como un resultado final, sino, y si tenemos los documentos para ello, sino tomar en cuenta el proceso que ha llevado a este resultado y leer este resultado también como el producto de negociaciones y, por lo tanto, de una relación social de algún modo. Sí, además que continúa, puesto que seguimos pensando y hablando las exposiciones fundamentalmente a partir de imágenes fotográficas más que vídeos o películas, ¿no? La otra pregunta, justamente, a ver si la encuentro, iba justamente en esta línea. María Rabasco dice, profesor de fotografía en EASD de Valencia y en el máster de fotografía en la Universidad Politécnica de Valencia. Nos comenta, gracias por esta estupenda charla, escuchándole, no dejo de pensar en la proxémica. ¿Piensa usted que los diseños expositivos que ha mostrado están regidos por esta lógica de la conciencia del espacio íntimo, personal, social, público y de su ideología? Si es así, ¿son diseños que atienden a una clara metodología antropológica? Y se refiere a la antropología visual. Disons, j'aurais tendance à dire... Digamos que yo podría decir que sí, sí, sí. Ahora bien, en la antropología podríamos leer algo como unas especies de leyes generales que podrían trascender unas culturas de las épocas. Y mi trabajo, por lo tanto, bueno, yo siempre intento más bien situar aquellas cosas. Las cosas las intento situar, aunque yo he hecho aquí algo general que barre un poco toda la generalidad, pero la exposición presupone el intentar situar muy bien las cosas efectivamente en un lugar, en un espacio, un tiempo también, un tiempo dado, pero efectivamente hay algo del tipo antropológico, efectivamente, en este lugar, del sujeto que mira, el mirante, efectivamente. También me preguntaba, también leyendo sus artículos, voy entrelazando preguntas que tenía con las del público asistente. Esta gran contribución, creo que de sus estudios, de su perspectiva en abordar la exposición desde sus interrelaciones múltiples, me preguntaba hasta qué punto también estaba, como historiador, quiero decir, me preguntaba hasta qué punto también estaba influenciada por los propios artistas y teóricos como de la Bauhaus, como Laszlo Moholy-Nagy, es decir, esta sensibilidad por no tanto la atención singular de las cosas, sino la necesidad de interrelacionar, de poner en relación aspectos artísticos, los artefactos, usted hablaba en el artículo que me había compartido de Museums Without Walls, ¿no? En esta...
conectividad o, ¿cómo era? Appartement, era en francés. Bueno, no importa. En todo caso, si esos estudios de lo que quería preguntarle más simplemente es si esos estudios de ese movimiento de la fotografía alemana de los años, a partir de los años 20 y de la nueva visión, han marcado también la manera en cómo luego más adelante también ha atendido esa cuestión de la exposición, sobre todo desde la perspectiva interrelacional que ha desplegado siempre en sus aproximaciones. Pues sí, efectivamente, sí. Yo me he alimentado de estas lecturas y efectivamente me he alimentado yo de este modelo de artistas, de gente efectivamente que han circulado entre unos ámbitos muy distintos y por lo tanto, bueno, pues han creado vínculos efectivamente entre la página impresa, el espacio, el cine y por lo tanto también las máquinas. Efectivamente aquí hay algo que circula y por lo tanto por eso es por lo que también yo por mi parte me hago una pregunta para mí mismo, me hago preguntas a mí mismo. Yo he constituido mi trabajo alrededor de esta cuestión de la fotografía, pero yo veo hasta qué punto es difícil aislarla. Sí, aquella persona o aquellas personas que se han apoderado de la fotografía, se han apoderado de ella para salirse de un enfoque monomediático del arte. Y por lo tanto, a mí me parece que está muy bien, por ejemplo, de seguir un hilo, efectivamente, pero sin embargo tenemos que conservar ahí unos ojos abiertos tenemos que intentar ver lo que pasa. Por ejemplo, me parece que es un tema muy interesante ver cómo en estas exposiciones la fotografía ha interactuado con el cine. No lo he enseñado, pero la exposición del Verbund en 1930 en París, ahí hay una proyección, las exposiciones nazis, hay mucho cine también, y cómo efectivamente aquellas cosas se negocian. A mí me parece también que es muy interesante también esto, sí. Hay otra pregunta. Camina. Estaba hablando sobre la evolución de la fotografía respecto a los espacios expositivos físicos. ¿Cómo ve el futuro desarrollo de la fotografía y las exposiciones en el entorno digital sin quedarse como un elemento de catálogo, sino de experiencia? ¿Cómo ve el futuro desarrollo de la fotografía y las exposiciones en el entorno digital a nivel de experiencia? Lo siento mucho, pero es muy difícil contestar, saber yo lo que, digamos, lo que lo digital ha hecho, hace para con la exposición de la fotografía. Bueno, pues esto yo soy más bien historiador. Yo creo que otras personas a lo mejor podrán mucho mejor hablar de estas cuestiones. Yo lo que puedo decir es que lo que efectivamente nos impresiona es hasta qué punto este renuevo, digamos, del interés, el interés para la realidad de las imágenes en el espacio, a partir de los años 2000, sí, efectivamente, con gente como Tillmans, Michael Schmidt, por ejemplo, pues bueno, esto se hizo en el momento en el que podíamos pensar que íbamos hacia la desmaterialización, la circulación de las imágenes sin soporte, y casi ha producido, digamos, el efecto inverso. Bueno, yo creo que, de verdad, yo creo que
Para nada, para nada. Dada la situación actual, o sea, cual fuere la situación actual, yo no creo que lo digital, va a hacer desaparecer la exposición. Para nada, nada, nada. Yo quiero decirlo, esta idea del final de la exposición es una idea, efectivamente, que oímos desde finales del siglo XIX. Sí, la exposición se va a terminar, puesto que tenemos acceso a las imágenes en todo el mundo, con las revistas, con también el cine, y luego con esto, lo otro, el cine, la televisión, todo esto. Y de hecho, pues sí, la exposición efectivamente sigue. Casi más que la edición, la exposición es un medio que resiste muy bien, asombrosamente bien. Muchas gracias, Olivier Lugon, de verdad. Ha sido un placer muy inmenso oírle. Compartiendo vuestros mensajes, vuestras preguntas. Quisiera dar las gracias también a Coten y Geneviève, que se han encargado del apoyo técnico y de la traducción simultánea. Muchísimas gracias a los dos. Y al público, recordarles que la semana que viene tendremos a Anne Stacker, que es una de las comisarias de fotografía sin duda más destacadas y comisaria emérita del Museum of Fine Arts de Houston. Y ella nos hablará de una figura poco conocida, creo, en España, que es Nathan Lyons, que fue fotógrafo y director de la George Eastman House a partir de los años 50. Y también el creador a partir del 69 de los Visual Study Workshops, que fueron muy influyentes en maneras de pensar la fotografía y también pensar las exposiciones. Y de todo ello nos hablará Anne Stacker la semana que viene, o sea que esperamos reencontraros a todos aquí. Merci beaucoup, Olivier Lugon. Merci. Muchas gracias, Olivier Lugon. Gracias a Hasta todos. muy pronto.